Cuando vengas, por ahí ¿no? te vi el otro día en unas fotos con la gente del INAP. Sí. Ahí vamos, despacito, pero ahí vamos, ¿no? Sí. Pues ¿Tienes, estamos. perdón? No, dime, te escucho. Tienes ahí a la maestra Claudia Domínguez, Ya la veo. alumna aventajada del Instituto de Administración Pública. Es que tiene un asesor de lujo, de repente pide ayuda para las tareas. Sí, ya me di cuenta, porque de O otra forma no sea, entiendo cómo, ¿no? los dos son unos groseros. Está bien, ya no te vuelvo a decir nada. ¿No? Mi tío Jaime está orgullosísimo. Dice, eres el único que las ha hecho estudiar, el único que las ha hecho estudiar. Oye, qué bonita oficina, ¿eh? Gracias. Sí. Muy limpiecita. ¿La de quién? ¿La mía o la de Carlos? La tuya. Siempre así. Claro, siempre ha sido así. Moví los papeles para el otro lado. No lo dudo. Por cierto, ¿en qué hablo? ¿Te escucha bien, verdad? Sí. Sí, Se está escuchando bien. te ves muy guapo. Sin acento. Se escucha con acento, sin acento. Con acento, eso no te lo puedes quitar. Esto lo puedo ajustar aquí en la computadora. No, pues ya se hacía que iba a ser tu alumna, pero pues no se le hizo. No, fíjate que ahora que regresemos, que sea presencial. Ok. Sí, la verdad es que pues, la tecnología ayuda, pero sí es un momento muy complicado y sí tengo muchas ganas de ir a dar clase allá, retomar mi parte académica, mi vertiente académica, pero nada más pase todo este tema del COVID, que ahorita andamos muy liados. Ya voy a estar fuera de la maestría. No, vas a hacer el doctorado, te voy a dar clase en el doctorado. Sí. ¿No? Sí. ¿Este máster de qué es? ¿Administración, políticas públicas? Exactamente. Administración, políticas públicas. ¿No? Está bien. Pues bueno, esto va a ser muy útil. Sí, porque las políticas públicas sin finanzas públicas sanas no se pueden hacer. Las políticas efectivamente sin un presupuesto robusto no se pueden hacer. ¿Sí? Me queda claro. Entonces es bien importante. ¿Y de dónde viene el presupuesto y de dónde viene la fortaleza financiera de un ente gobierno, de un nivel de gobierno? Pues de cómo está diseñado el pacto fiscal, la coordinación fiscal, que es ahora entrando en materia. ¿No? Pues sí, ¿no? Sí, no hay más. De ahí deriva todo. No, pues sin lana, sin recursos, no hay políticas públicas, ¿no? Es correcto. Puede haber política regulatoria, pero hasta allí. ¿Sí? Nada más. Puedes avanzar un poquito, pero no es suficiente. Oye, no sé si está ahí por ahí el maestro Octavio o no. Octavio aquí está, ¿para qué lo necesita? Para que le dé permiso a Víctor de poder presentar sus láminas. Sí, ya lo tiene, ya hicimos la prueba. Ya hicieron la prueba. Ok. Sí. No, vamos a esperar unos minutitos más, si no ya empezamos. Como quiera la gente se va sumando. Es correcto. Cuando tú me digas. ¿No? Y bueno, pues ahí va todo, pero bueno, ya sí hay chamba, ¿no, primo? Sí, mucha. Mucha chamba, ¿no? Sí, estamos en cierre de ejercicio presupuestario. El día 5 de octubre la Secretaría de Hacienda giró el oficio de cierre a todas las dependencias de gobierno federal, ya los lineamientos de cierre, y pues ya estamos en etapa de ambiente controlado y con muchas
cuestiones propias del cierre de año fiscal. Ok. Así está la maestra Claudia cerrando en el CECITE, cerrando fuertemente, ¿eh? Es una mezcla de Condoleezza Rice con Margaret Thatcher. No, pero mira, Imposible. Entre lo que se formó en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y lo que ha aprendido en el IAP, ¿qué te puedo decir, Es un monstruo de la administración pública, un monstruo, Pilar, diría yo. Les mando besitos a los dos. ¿No? Tengo buena escuela. Tiene buena escuela, sí, un peso para nadie. Por eso tengo buena escuela. ¿No? Y ahí está, Víctor, te presento a la maestra Patti Guerrero, que es la directora académica aquí, que es la que te va a presentar en un ratito. Qué gusto, maestra Patricia. ¿No? Gracias. ¿No? Perfecto, ya más adelante por allá nos veremos. Tengo muchas ganas sí. ¿No? de ir a trabajar con los alumnos, de ir a dar. Esta es una primera probadita. Sí. Ya les había comentado que ya la tenías armada, pues, ¿no? Más bien es un asunto de tiempo, ¿no? Sí, porque estamos ahorita en un tema muy relevante para la gente particularmente, que es la atención del tema del COVID. ¿Sí? Estamos trabajando con todas las secretarías de salud de los estados y con todos los entes de salud del gobierno federal. ¿El ICE va a tener delegaciones regionales o estatales? Estatales. Esa es la idea, porque vamos a tener hospitales en operación. El próximo año echamos a andar 25 hospitales. Este año por el COVID solo pudimos echar a andar 3 hospitales nuestros. Sí, el plan era 32. Los otros 25 hospitales se quedaron como hospitales COVID en este momento, pero ya el próximo año ya los operaremos y bueno, todos los hospitales pues, requieren gasto de operación, requieren capítulo 1000, pues requieren todo lo que están aprendiendo quienes se forman allá en el IAB, el presupuesto y el gasto de la institución, que también sobre eso podríamos hacer algo más adelante, Carlos. Ok, interesante, ¿no? Pues ya son, ¿qué horas son? ¿Qué horas son? 6:06. Esperamos 4 minutos más y ya empezamos, maestra Patti. De todas maneras, la gente ya conocemos la experiencia, se van sumando poco a poco, ¿no? Sí. También en Facebook, ¿no? Sí. También está en Facebook Live, también Live. que son otros que escuchan. Pero como decía un profesor mío, con que yo le siembro la semilla a uno, para mí es suficiente, me decía. Que Claudia va a estar difícil sembrarle una semilla porque ya está muy hecha, es muy dura, ¿no? Pero bueno, ni modo, pues, ¿no? Vamos a hacer el intento, ¿no? Te manda saludos, Charito, Vic, Muchas gracias. que te está viendo por Face, me está escribiendo. Qué bien, sí, salúdamela mucho. Pues ya, si quiere, maestra Patti, presente ya al maestro Okay. Víctor y avancemos, ¿no? Bueno, Queremos que gente en el Facebook también, ¿no? Participe. estén conectados. Sí. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia a esta conferencia virtual. En nombre del maestro Carlos Flota Estrada, que es nuestro presidente aquí del Instituto de Administración Pública, les damos la más cordial bienvenida a todos. Vamos al día de hoy a escuchar al maestro Víctor Manuel Amoyi Bocanegra, que nos va a impartir la conferencia La vigencia y la pertinencia del Pacto Fiscal Federal, una perspectiva para Tabasco. Me voy a permitir leer un poco de su semblanza, de la gran trayectoria que tiene el maestro Víctor Amoyi. Él es especialista en finanzas con más de 20 años de experiencia en el sector público. Él ha dirigido procesos que han regulado el ciclo hacendario, tanto de los ingresos como de los egresos públicos, tanto en el ámbito federal como estatal.
Ha sido profesor de finanzas públicas a nivel posgrado en políticas públicas y también en seminarios especializados en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Asimismo, ha también impartido una gran variedad de conferencias sobre temas de política económica y de finanzas públicas en instituciones de educación superior como es el IPADE y el ITAM. En su trayectoria profesional, ha sido secretario de Planeación y Finanzas aquí en el estado de Tabasco, en el periodo 2013-2014, y en el gobierno federal ha sido oficial mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y coordinador de asesores y jefe de unidad en la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, ha ocupado diversos cargos en la Subsecretaría del Ramo e Ingresos, en la Unidad de Coordinación Técnica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también ha sido asesor de política económica en la Coordinación de Asesores en la Presidencia de la República. En la actualidad, el maestro Lamoyi es coordinador nacional de Administración y Finanzas del Instituto de Salud para el Bienestar. Esto a partir desde el año pasado a la fecha. Ha sido consultor y ha desarrollado proyectos para el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Alemana de Cooperación, entre otros organismos. Asimismo, también ha colaborado en las secretarías de finanzas de diferentes entidades federativas, como lo es Guerrero, Sinaloa, Colima, Puebla y, por supuesto, Tabasco. Dentro de su formación profesional, el maestro Lamoyi estudió el doctorado en Economía Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una maestría en Hacienda Pública y Análisis Económico por el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda en España y es licenciado en Ciencia Política por el ITAM. Asimismo, ha cursado diferentes seminarios y diplomados. Destaca el curso de técnicas tributarias que lo realizó en el Instituto de Estudios Fiscales y de Crecimiento Económico en la John F. Kennedy School, Escuela de Gobierno en la Universidad de Harvard. Bienvenido, maestro Víctor Lamoyi. Un gusto poderlo escuchar y sabemos que esto va a ser de gran interés para todos los que estamos aquí presentes por el tema que nos ocupa. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Me da mucho gusto compartir con todos ustedes, ver que hay bastante interés, que ya hay mucha gente conectada para platicar de temas de finanzas públicas, de un tema muy importante, muy relevante, que es la vigencia y la pertinencia del pacto fiscal. Ahorita entraremos en materia, pero quiero iniciar primero agradeciendo a nuestro querido amigo Carlos Eduardo Flota Estrada, consejero presidente del Instituto de Administración Pública de Tabasco, por la invitación. Muchas gracias por esta invitación. De veras que tenía yo muchas ganas de participar en los seminarios, en los cursos del IAP. Vivo en la Ciudad de México y ahora pues, con el tema de la tecnología se ha vuelto mucho más fácil. A través de esta videoconferencia, pues vamos a estar más en contacto para compartir pues todas las experiencias y sobre todo en la parte académica, pues lo que podamos contribuir para la formación de los alumnos de la maestría en políticas públicas que imparte el Instituto de Administración Pública de Tabasco. Y como les comentaba, me invitaron a exponer un tema, a conversar con ustedes sobre un tema de la mayor actualidad. En este momento es un tema que está en la agenda política nacional y un tema también que es por demás relevante para todas las administraciones públicas de los 3 niveles de gobierno. Es muy relevante para el gobierno federal y también para los estados y para el nivel municipal. Sí, este tema es el pacto fiscal, su vigencia, su pertinencia y también cuáles son las perspectivas del pacto fiscal para el estado de Tabasco. El tema tiene mucho que ver con recursos públicos que van a servir, como comentábamos hace un rato antes de entrar al aire,
que van a servir para financiar las políticas públicas que van a instrumentar tanto el gobierno federal como las entidades federativas. Quiero aquí nada más hacer un pequeño paréntesis sobre esta plática. Yo soy funcionario público federal, sin embargo, aquí voy a vertir varios comentarios y lo hago desde mi vertiente académica. También he sido profesor, he sido académico y bueno, estas son posiciones personales, no se debe interpretar de ninguna manera como posiciones oficiales de ninguna naturaleza. Vamos a platicar sobre un tema que les comentaba yo es de la mayor actualidad. ¿Por qué? Recordarán que hace un par de meses, hace 3 meses, en junio pasado, un grupo de al menos 10 gobernadores, entre ellos el de Guanajuato, el de Jalisco, el de Nuevo León, Chihuahua, etcétera, varios, sobre todo estados del norte, gobernadores del norte, se agruparon en una denominada Alianza Federalista. Todo esto en el marco de una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores que hubo por esas fechas. Estamos hablando de por ahí del 20-22 de junio, y le plantearon al presidente de la República la necesidad de establecer un nuevo pacto fiscal, ¿sí? Plantearon que se requiere un nuevo pacto fiscal porque buscan que los recursos públicos se redistribuyan de mejor manera, de tal forma que genere mayor liquidez para los gobiernos de las entidades federativas. Todo esto se dio en el marco pues, del gasto de la crisis sanitaria que tenemos por COVID. El COVID ha ocasionado que las entidades federativas y la federación hayan tenido que erogar mayores recursos públicos para atender la pandemia, particularmente en el periodo marzo-junio, y pues sigue todavía generando mucha presión al presupuesto de los entes públicos, ¿sí? También les comentaba yo que el tema que vamos a platicar del pacto fiscal y su pertinencia es un tema muy relevante para los gobiernos de los estados, relevante para la federación y relevante para los municipios, porque del pacto fiscal se deriva el modelo de coordinación fiscal, y dicho modelo incide de manera determinante en la capacidad financiera que van a tener los estados, los municipios y la federación para cumplir con las funciones que se les encomiendan desde la Constitución, y también para alcanzar las metas que tienen previstas en la provisión de bienes y de servicios públicos, ¿sí? Todo esto lo iremos abordando en esta plática, en esta conferencia, y al final abriremos un espacio también para compartir ideas, preguntar, responder y participar entre todos los que estamos en esta videoconferencia, ¿sí? Comenzamos entonces haciendo primero una revisión de lo que es el federalismo, ¿sí? Y de cómo dicho federalismo se va a expresar en un pacto fiscal a través del cual se van a asignar a los diferentes niveles de gobierno facultades de recaudación de ingresos por un lado, la distribución de dichos ingresos entre ellos, y también las facultades de provisión de bienes y de servicios públicos. Primordialmente tiene otras características, pero a grandes rasgos esto es lo que se hace a través de un pacto fiscal. El federalismo, desde el punto de la teoría política, es una forma de organizar el poder político y de estructurar el Estado en su acepción amplia, ¿sí? Y aquí, en su organización política y administrativa, por lo menos deben existir 2 niveles de gobierno. En el caso mexicano, pues tenemos 3 niveles, ¿sí? El estatal, el federal, el estatal y el municipal, ¿sí? Y cada nivel de gobierno va a tener una determinada atribución o atribuciones, y va a tener también responsabilidades específicas, además de que entre los poderes existe independencia. Nuestros estados son estados soberanos, la federación por su parte también tiene esa característica, y bueno, y los municipios son autónomos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de diseño institucional, tenemos que cumple que México es un país con una organización política
federal. De hecho, en la Constitución, en el artículo 40, se señala que México se va a organizar en una federación, y desde entonces así ha sido. Esto les comento un poco. En 1857, ya que en la Constitución de 1857 ya quedó establecido el federalismo mexicano como lo vamos conociendo hoy en día, al menos en su estructura. Hubo un primer intento en la Constitución primigenia de México en la época recién de la independencia, 1824, pero posteriormente hubo cambios y ya es hasta el 57 que queda plasmado el federalismo como lo conocemos. Ha tenido algunas modificaciones, pero básicamente es la manera en cómo estamos organizados desde entonces y hasta la fecha, ¿sí? Este federalismo tiene una vertiente fiscal y es de la que vamos a hablar. En su vertiente fiscal, el federalismo implica una distribución adecuada de atribuciones fiscales y entre todas las partes que integran esta federación. Es decir, se distribuyen atribuciones y potestades de cierto tipo a cada nivel de gobierno, ¿sí? De tal forma que la recaudación y la dotación de bienes públicos y de servicios públicos que va a proveer el Estado en su conjunto sea lo más eficiente posible. Esto es desde el punto de vista de la teoría del federalismo fiscal. Lo que busca la organización y el pacto fiscal es encontrar la manera más eficiente de recaudar los ingresos públicos y también de hacer más eficiente la provisión de servicios públicos. Hay toda una teoría atrás de todo ello, recordarán, seguramente ya lo vieron en las clases allí, que cada nivel de gobierno, por sus características, por su cercanía con los contribuyentes, con la gente, va a ser más eficiente para recaudar cierto tipo de impuestos y también va a ser más eficiente para ejercer ciertos tipos de gasto, ¿sí? Así, para lograr un esquema óptimo de distribución de recursos y de funciones fiscales entre los diferentes órdenes de gobiernos, es necesario encontrar un punto de equilibrio entre dos fuerzas que son opuestas entre sí, ¿sí? Por una parte tenemos el principio de correspondencia fiscal, que establece que cada orden de gobierno debe contar con atribuciones suficientes en materia de ingresos o de recaudación para poder generar los ingresos suficientes a su vez y solventar adecuadamente sus necesidades de gasto. Esto es fundamental. Este principio de correspondencia fiscal es lo que nos permite desde los estados, desde la federación, desde cada ente público, poder cumplir con el mandato que tenemos a través del gasto público, hacer las políticas públicas adecuadas y proveer los bienes y servicios públicos. Sí, pero por otra parte tenemos el principio de eficiencia recaudatoria. Les comentaba yo hace un rato que cada nivel de gobierno es más eficiente en recaudar cierto tipo de impuestos. Por ejemplo, el principio de eficiencia recaudatoria nos dice que los impuestos más potentes, como son el impuesto sobre la renta, el impuesto al consumo, los impuestos especiales sobre producción y servicios, algunos impuestos también al comercio, pues deben estar ubicados en el orden federal porque tienen una óptica y un alcance de carácter nacional, ¿sí? Se garantiza una mejor recaudación cuando este tipo de contribuciones se recaudan a través de un ente público nacional. En el caso de México, tenemos el Servicio de Administración Tributaria, cuya tarea es justamente ir recaudando las contribuciones, particularmente de IVA, de renta, a nivel nacional, y a partir de aquí generar el ingreso público, que más adelante les platicaré cómo es que se distribuye, ¿sí? Entonces tenemos estos dos principios que son principios enfrentados, ¿sí? Hay un trade-off, como decimos, entre cada principio. Por una parte está el principio de correspondencia fiscal, que es el que nos dice que necesitamos ingresos para solventar las necesidades de gasto, pero por otra parte está el principio de eficiencia recaudatoria, que es el que nos dice que debemos ceder ciertos impuestos, la recaudación de ciertos impuestos a otro ente
a otro nivel de gobierno porque el otro nivel de gobierno es más eficiente, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta estos dos principios, tenemos que se tiene que buscar que, la que sigue por favor, se tiene que buscar que las partes integrantes de la federación los concilien, pacten a través de un mecanismo. En el caso mexicano es a través de una coordinación fiscal. Este es el Pacto Fiscal Federal, que se va a traducir en un modelo de coordinación entre niveles intergubernamentales, que tiene, este pacto tiene su razón de ser porque va a cumplir con ciertos objetivos. Principalmente es conjugar estos dos principios, ¿sí? El de correspondencia fiscal y el de eficiencia recaudatoria, ¿sí? Entonces, lo que está en el fondo del planteamiento de los gobernadores de establecer un pacto fiscal es que sienten que la correspondencia fiscal ya no se está cumpliendo. Es decir, los gobernadores han externado, cuando lo traducimos al tema técnico, al tema de la teoría del federalismo fiscal, los gobernadores lo que están diciendo es que la correspondencia fiscal ya no se cumple porque se ha perdido el equilibrio financiero vertical en favor del gobierno de la República, es decir, en favor del ente superior, del nivel superior de gobierno, y los estados ya no tienen manera de solventar sus necesidades de gasto con los ingresos que tienen. La federación sí, pero los estados no. Entonces, como ven en la fórmula que tenemos aquí, se rompe este principio de igualdad, ¿sí? La distribución de los recursos entre los diferentes niveles de gobierno, ¿sí? Debe dar igual a 1, es decir, todos los niveles de gobierno deben disponer de los recursos necesarios que les permitan dar respuesta a todas las necesidades de gasto en la misma proporción. Obviamente la federación tiene cierto tipo de prioridades y responsabilidades de gasto, los estados tienen otras y los municipios a su vez tienen otras. Pero en el caso del equilibrio financiero vertical, los 3 niveles de gobierno, cada uno de los municipios, cada una de las 32 entidades federativas y la federación deben poder satisfacer sus necesidades de gasto, ¿sí? Entonces, ahí está el reclamo de los gobernadores. Aquí vale la pena apuntar que en el modelo vigente el gobierno federal solo reparte a los estados, a los municipios, el 20% de la recaudación federal participable. ¿Qué es la recaudación federal participable? Pues es la bolsa de recursos que pone la federación, que se recauda a través de los grandes impuestos y a través de otros ingresos, como son los ingresos petroleros. Se pone en una bolsa y esta bolsa se divide 20% para los estados, 80% para la federación. Y del 20% que le toca a los estados, a su vez, los estados tienen que transferir 20% a los municipios. Así la distribución quedaría. Esta ha sido una gran queja desde hace muchos años. Cuando nace el federalismo fiscal mexicano, como lo conocemos, que ahorita platicaremos de la historia del sistema actual para poder entenderlo y sobre todo para poder ver hacia adelante y ver cuáles son las perspectivas, pues hay que conocer cómo se fue gestando, ¿sí? Lo que sí es importante tener en consideración es que ahorita el gobierno federal, de los 6 billones en números redondos que tiene de presupuesto, 6 billones, es decir, 6 millones de pesos, 6 billones, reparte a los estados y municipios alrededor de 1.980.000.000.000, todo esto entre aportaciones y participaciones. Esto es solo una tercera parte del gasto neto total. Este es uno de los temas que ha llevado a los gobernadores de la Alianza Federalista pues, a cuestionar el federalismo fiscal mexicano actual, pero sin embargo esta queja no es nueva,
prácticamente desde que nace en los años 80 el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, pues la queja ha estado presente porque no todos los estados han contado con los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades de gasto. Y es justamente en este punto donde el debate sobre la revisión del pacto fiscal y la pertinencia del mismo se profundiza y toma otros matices, porque entre las entidades federativas hay algunas que consideran, nosotros, Tabasco entre ellas, que el modelo actual de coordinación fiscal ya no es equitativo, se volvió un sistema inequitativo de transferencias y no reparte ya de manera proporcional y justa los recursos, sobre todo aquellos que corresponden al nivel subnacional, es decir, el tema de la inequidad entre niveles de gobierno subsiste, pero también ponen en tela de juicio varios estados, repito, entre ellos Tabasco, porque lo hicimos desde el 2008, que el equilibrio financiero horizontal, es decir, lo que cada parte integrante de un mismo nivel de gobierno, en este caso las 32 entidades federativas, el reparto no está siendo equitativo. La retribución que algunos estados reciben no está acorde con lo que aportan, ¿sí? Y hay otros estados que no aportan mucho a esta gran bolsa de recursos, digámoslo así, a través de su actividad económica, a través de la planta productiva que tienen, de los impuestos que generan gracias a esa actividad económica, y por lo tanto sienten que el sistema pues está rompiendo con un principio que se debe cumplir, que es el equilibrio financiero horizontal. Así como teníamos por un lado que todos los niveles de gobierno en el equilibrio financiero vertical deben satisfacer sus necesidades de gasto, en el caso del equilibrio financiero horizontal, todas las entidades federativas tienen igual que tener el suficiente recurso para satisfacer sus necesidades de gasto y que se les retribuye en la misma proporción, y a su vez los municipios también. Sí, estos son dos temas que en la teoría del federalismo fiscal, cuando se diseña un sistema de transferencias, de participaciones, es lo que hay que buscar, porque si no el sistema es inestable. Y es lo que está pasando en este momento en México. El sistema se ha vuelto inestable, pero no es algo que haya sucedido de la noche a la mañana, ¿sí? El sistema es inestable porque han habido cambios que lo han vuelto inestable, cambios que se introdujeron particularmente en la Ley de Coordinación Fiscal, que volvieron hasta cierto punto, dieron un giro de 180 grados en lo que era originalmente el sistema. Ahorita platicaremos muy brevemente también esta parte, ¿sí? Pero lo que pasó es que en sus orígenes, desde los años 70 finales, en 1978, que nace el actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que se publica la ley de coordinación fiscal en 1978. Esta ley entró en vigor en 1980 con López Portillo, pero desde que se publica se diseña un modelo de carácter resarcitorio. Ahorita vamos a ir explicando qué es esto, y a partir de las reformas legales que se dieron en la última etapa en 2008, pues el sistema transitó de un modelo resarcitorio a un modelo compensatorio. Vamos a explicar qué es esto y de qué estamos hablando, ¿no? Un modelo resarcitorio básicamente en el ámbito de las transferencias, lo que nos dice es que la federación debe dar a estados y municipios una retribución de ingresos en la misma proporción que ellos hacen o contribuyen a la recaudación. Es decir, un estado que tiene una economía muy dinámica, que genera mucha recaudación, pues debe recibir más que un estado que no genera.
Eso en el modelo puro y en el modelo de los años 70, finales de los 70, principios de los 80, así fue, ¿sí? Y lo que acabó siendo es que pasamos a un modelo compensatorio donde las transferencias federales lo que están buscando es cerrar brechas regionales y básicamente buscar que se garantice a las personas de determinado territorio pues un trato similar, sin importar que en ese determinado territorio haya actividad económica suficiente o haya algún otro tipo pues de dinamismo empresarial que genere ingresos al fisco nacional. Sí, estos son modelos pues son contraproducentes y en el esquema de transferencias hay manera de conciliarlos. Sin embargo, lo que pasó en México es que se trató de meter en el ramo 28, en las participaciones, meter el modelo compensatorio cuando ya teníamos y estábamos generando un ramo donde podía muy bien caber todo el tema compensatorio, que es el ramo 33, que es donde pues, podemos generar transferencias para ir equilibrando los rezagos regionales que puedan tener estados y municipios. Vayámonos un poquito a los antecedentes del modelo de coordinación fiscal en México y cómo fue que llegamos a él, ¿sí? Antes de 1978, de 1980, cada entidad federativa, cada municipio tenía sus propios gravámenes, sus propios impuestos, ¿sí? Colima tenía los suyos, Tabasco tenía los suyos, Chihuahua tenía los suyos propios. El caso es que en el país había múltiples sistemas de imposición, sistemas tributarios, cada estado tenía su propio sistema tributario y el sistema fiscal nacional pues era muy complejo, ¿sí? Y justamente debido a esta complejidad del sistema fiscal nacional que generaba una carga excesiva a los contribuyentes, fue que las partes integrantes de la federación acordaron crear un sistema, un pacto fiscal federal nuevo y crear un sistema nacional de coordinación fiscal. Ese sistema entra en 1980 en vigor a partir de ese ejercicio fiscal y gracias a este sistema fue posible ir armonizando los diferentes tributos que existían a nivel nacional en cada estado, en cada nivel de gobierno y simplificar la carga a los contribuyentes. Sin duda alguna fue un éxito porque verdaderamente redujo para los contribuyentes la carga fiscal y logró embonar a nivel nacional pues que diferentes actividades económicas no tuvieran que estar tributando en diferentes partes. Recordarán los que son mayores cuando en los años 80 se promocionaba el IVA, como antes habían impuestos en cascada y luego un mismo contribuyente iba pagando un impuesto y luego le ponían otro impuesto y luego le ponían otro impuesto sobre el mismo bien. Bueno, pues el sistema en 1980, el sistema de coordinación fiscal y la introducción del impuesto al valor agregado vinieron a resolver toda esta problemática que se presentaba. La ganancia en eficiencia fue brutal. Entonces, la racionalidad económica de aquella decisión pues fue muy pertinente, fue muy loable. Y bueno, empezamos a transitar por un modelo ya de coordinación fiscal en los años 80, donde se pactó que a los estados y a los municipios se les iba a resarcir en la misma proporción de lo que ellos contribuyeran a la recaudación nacional, ¿sí? Ese fue el famoso modelo de resarcitorio. Y también recordarán que bueno, los 80 fue una época de mucho auge para los estados del sur-sureste, particularmente Tabasco con el boom petrolero,
y que ahorita veremos cómo impactó esa parte en los recursos que recibían estos estados petroleros, que estaban aportándole mucho al ingreso nacional, a la federación, ¿sí? Entonces, la principal característica de este sistema de coordinación fiscal del 80, del siglo pasado, fue que contempló resarcir a las entidades y a los municipios toda esa pérdida económica que iban a tener por cederle a la federación la recaudación del impuesto al consumo o de los impuestos al consumo, que en este caso se convirtió en un IVA nacional, ya no iba a haber impuestos al consumo locales. También el impuesto a la renta lo cedieron los estados a la federación y ya no iban a haber gravámenes sobre los ingresos en cada entidad federativa. Pero la federación se comprometía a devolver entonces a cada entidad federativa una parte. Los estados ceden potestades tributarias y la federación les resarce con recursos esta cesión de potestades tributarias. Así, el modelo resarcitorio fue el que sustentó esta acción de los estados y todo el sistema de participaciones que se reguló en la Ley de Coordinación Fiscal. Y ahí fue donde nace el Fondo General de Participaciones, que es la gran bolsa o la bolsa mayor que reparte dinero no etiquetado a las entidades federativas y a los municipios. Y es bien importante esto, es dinero no etiquetado, es decir, es como si lo estuvieran recaudando en los estados y se considera desde el punto de vista contable hasta como ingresos propios a nivel local, ¿sí? Entonces, los estados firman un convenio de adhesión y este sistema del 80 dura bien 10 años, hasta 1990. Y a lo largo de esta década del 80 al 90, las entidades federativas, algunas que se sentían no beneficiadas por el modelo resarcitorio, y porque tenían mayor pobreza como Oaxaca, o Chiapas, o porque sus actividades económicas no generaban la suficiente recaudación como para competir con entidades que por el ingreso petrolero generaban mucha actividad económica y mucha recaudación y muchos ingresos al Estado, pues empezaron a cuestionar el modelo. Y en 1990, ya estamos hablando de la época de Salinas de Gortari, viene un primer gran ajuste al modelo de coordinación fiscal, ¿sí? Este gran ajuste consistió en que se conserva el esquema resarcitorio, pero se introduce un componente compensatorio al modelo. Es decir, una parte de la bolsa se va a seguir repartiendo conforme los estados generen y tengan capacidad de generar muchos ingresos, pero otra parte va a ser a la inversa. Se le va a dar a los estados más pobres, más rezagados, más atrasados. Y bueno, este modelo conservó mucho del esquema resarcitorio, pero ya empezamos a tener un modelo mixto que fue evolucionando, así estuvo del 90 hasta que entramos al nuevo siglo, ¿sí? Y en este tránsito lo que se pudo ver es que entramos al 2007 con un cambio muy de fondo. El gran cambio que se hizo a la coordinación fiscal y donde ya la coordinación fiscal deja de tener la esencia con la cual se había conformado, el pacto fiscal primigenio, el pacto fiscal federal que dio origen a esta unión desde lo fiscal de estados y municipios con la federación, pues deja de tener vigencia porque en 2007 viene una reforma hacendaria y dentro de esa reforma hacendaria viene un cambio y se cambia la fórmula de distribución de recursos. Sí, esta fórmula lo que hace fue una fórmula que lo puedo comentar aquí ya viéndolo en retrospectiva, se hizo con
con un objetivo político, no técnico, ¿sí? Y lo que buscaba era beneficiar a aquellos estados que tenían mayor densidad poblacional, ¿sí? Ya no importaba si eras un estado productor de riqueza o si eras un estado con mucho dinamismo económico, lo que importaba o lo que empezó a importar a partir de entonces fue qué población tenías, ¿sí? Lo que pasó en ese entonces fue que cambiaron la fórmula, sí, pero para que no se generara un efecto de rompimiento de las entidades federativas participantes en el pacto fiscal, se topó y se pusieron que las entidades recibieran el mismo recurso que recibían, pero en términos nominales, y el incremento en la bolsa, en la recaudación federal participable, ¿sí? En el Fondo General de Participaciones, se repartiera conforme a ciertos criterios que incluían variables como el crecimiento económico, como la recaudación de impuestos, ¿sí? Y algunos incentivos también de otra naturaleza, pero la Secretaría de Hacienda lo que hizo fue ponderar todos estas variables por un coeficiente poblacional, y esto dio al traste con el modelo, porque la fórmula lo que va haciendo con los años es que cada entidad federativa tenga un coeficiente de participaciones que va a converger con el coeficiente poblacional. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, que en el caso de un estado que tiene 7% de población nacional, como puede ser 8% que tiene Ciudad de México, pues va a recibir el 8% de la bolsa del Fondo General de Participaciones. Más allá, si Ciudad de México pues produce, genera o aporta al PIB nacional un monto mayor o menor, no sé, en este caso mayor, ¿sí? Entonces, esto lo que logró es que se reformara la ley de coordinación fiscal, las variables de crecimiento del PIB estatal, el esfuerzo recaudatorio de cada entidad federativa y el nivel de recaudación de impuestos y derechos locales que se incluyó en la fórmula, al ponderarse por inflación, perdón, por población, pues dejó de tener sentido, ¿sí? Entonces, lo que generó esto fue un efecto suma cero. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que ganaron entidades con mucha población, lo perdieron entidades que aportaban mucho al crecimiento económico, pero que no tenían la suficiente población en su territorio, ¿sí? Tabasco fue uno de los estados más afectados, junto con Campeche, Ciudad de México, ¿sí? Vieron afectado el coeficiente de participaciones. Más adelantito voy a mostrar una gráfica de qué tamaño fue el impacto financiero para Tabasco, el impacto en la hacienda local de este cambio. Y bueno, estos estados, como repito, como Tabasco, Campeche, Ciudad de México, no entran en una crisis al año siguiente de la reforma, porque en el diseño se hizo de tal manera que el impacto fuese gradual, pero sostenido, ¿sí? Entonces, desde 2008, estos estados han venido perdiendo recursos, no obstante que han habido reformas hacendarias que han generado una mayor recaudación y una mayor bolsa federal participable, ¿sí? En el caso Tabasco, aquí les pongo la lámina que comentaba. En el caso Tabasco, el coeficiente de participación, cuando Leandro Rovirosa Guade hace la negociación con López Portillo para meternos en el pacto fiscal, ya éramos un estado con capacidad petrolera en 1980, a Tabasco le toca un coeficiente de participación del 7.1%. ¿Qué quiere decir esto de coeficiente de participación? Quiere decir que de la bolsa que se iba a repartir en todo el país, entre las 32 entidades federativas, Tabasco se iba a llevar 7 de cada 100 pesos. De cada 100 pesos, 7 pesos le tocaban a Tabasco.
En ese entonces, por ejemplo, Oaxaca, de cada 100 pesos, solo se llevaba un peso, ¿sí? De ese tamaño era la diferencia, pero nosotros teníamos un estado petrolero y Oaxaca tenía en ese entonces una economía pues, muy precaria, ¿sí? Y no quiero decir que así debería ser. Existen, repito, otros mecanismos para compensar a esos estados pobres y sacarlos del rezago económico y de la pobreza. Pues existen otros mecanismos, pero no se debió haber usado el Fondo General de Participaciones. En la reforma previo a la reforma de 2007, que entra en vigor en 2008, ya Tabasco había bajado su coeficiente de participación a 5.3%. Esto fue porque en 1990 hay un cambio, cuando Neme Castillo era gobernador y Salinas de Gortari era presidente, pues sentaron a los gobernadores y los hicieron firmar este cambio a todos, ¿sí? Era la época del México completamente centralista y bueno, baja nuestro coeficiente. Este es un promedio de la época de 2004-2007, traemos 5.3% de coeficiente, es decir, todavía seguimos recibiendo un buen porcentaje de los recursos nacionales, ¿sí? A partir de la reforma, al año siguiente que entre en vigor la reforma, ya se empieza a ver la caída. De entrada caímos de 5.29 a 3.8% en el coeficiente, y desde entonces ha venido bajando. Aquí le puse la serie a 2014, ya traíamos 3.21 de coeficiente, a 2019, con los números que acabo de revisar en la cuenta pública de 2019, ya Tabasco trae 2.8 de coeficiente, y les aseguro que de mantenerse el status quo hacia los próximos años, hacia 2024, 2026, el coeficiente de Tabasco en el Fondo General de Participaciones va a ser del 2%. ¿Y qué quiere decir esto? Que vamos a converger al mismo coeficiente poblacional. Ahorita Tabasco tiene, a nivel nacional, somos 129 millones de mexicanos. Tabasco tiene el 2% de esos 129 millones de mexicanos como porcentaje de la población. Y esto fue lo que ocasionó la fórmula que les comentaba hace rato, ¿sí? Una fórmula que incluye variables de crecimiento económico, que incluye variables de recaudación, que incluye variables de cobro de impuestos. Al ponderarla por población, se pierde todo el efecto aquel y caemos a un índice. Y por otra parte, estados como el Estado de México, el EDOMEX, que tiene el 15% de la población nacional, ¿sí? que son como 15, 18 millones de mexicanos allá, pues ha visto crecer sus participaciones año con año. Les voy a comentar una anécdota. Yo trabajaba en la Secretaría de Hacienda cuando se fue sucediendo todo esto. De hecho, yo trabajé en la Secretaría de Hacienda desde principios de los años 90, y en la reforma de 2007 estaba yo en el medio económico, y me tocó ver de primera mano el tema de la reforma hacendaria, ¿sí? Y cómo se negoció, y ahí les puedo decir que hubo una negociación política detrás de todo ello. Pero lo importante y lo que quiero comentarles es que en esta reforma hubo uno o dos estados que ganaron mucho. Les comentaba, uno era el Estado de México. Si ustedes revisan las finanzas, la situación financiera estatal de Estado de México en el periodo 2005-2007, pues es una realidad muy precaria. Le debían al SAT, le debían al ISSSTE, le debían al FOBISSSTE, le debían a proveedores, le debían a todo mundo, debían todo, y apenas les alcanzaba pues para salir con su gasto operativo anual. Posterior a la reforma, en el periodo 2008-2011, pues los recursos de esta entidad federativa se potencian,
y pues ahí tenemos que este estado pues empieza a ganar una preeminencia nacional porque pues, hacía obra pública por todas partes y bueno, pues de tal magnitud fue que este gran cambio entre la primera mitad del sexenio del gobernador de aquel entonces, el gobernador Peña Nieto, que en la segunda mitad se proyectó tanto, pues tenía tantos recursos que eso le permitió ser candidato y posteriormente hasta presidente de la República, ¿sí? De ese tamaño fue el impacto en lo político de aquel cambio a la coordinación fiscal, al pacto fiscal, y los estados que perdieron, pues argumentaron que se estaba violando justamente el espíritu de aquel pacto fiscal que habían firmado en los 80s, ¿no? Y bueno, esto fue lo que pasó. Y en el caso Tabasco, que cuando se hizo el pacto original, era un estado petrolero, recibía muchos recursos, estábamos en unos niveles estamos en unos niveles pues muy grandes de ingresos, pues teníamos para desarrollar muchísima obra pública. El estado se desarrolló en los años 80, recordarán, es la época donde se hace Tabasco 2000, donde se hacen pues muchas de las cosas que llevaron a Tabasco pues a ser en el sureste el punto de referencia. Sin embargo, desde los años 90 se empieza a ver un deterioro del nivel de ingresos y hacia el 2007, 2008 y en adelante, pues la situación de las finanzas públicas ha venido de más a menos, ¿no? Y ahí lo que hay que buscar pues es encontrar en todo caso los mecanismos en esta oportunidad que hay en el nuevo pacto fiscal de lo que viene. Permítanme aquí hacer una pequeña pausa para sacar aquí otras notas que tengo por acá, ¿sí? Y comentarles, después de lo que hemos visto, qué significa, ¿sí? El tema, qué significa el tema de la coordinación fiscal. Cuando se hizo en los años 80 la coordinación fiscal, se hizo de tal manera y evolucionó de tal manera que le dio mucho poder al nivel de gobierno federal en detrimento de los niveles subnacionales de los estados y municipios. Y la dependencia que empezaron a generar estados y municipios llegó a tal magnitud que en la actualidad el 90%, repito, el 90% de lo que gastan estados y municipios en promedio a nivel nacional viene de transferencias federales, ¿sí? No de la recaudación propia, ni del uso de sus potestades tributarias. Una, porque no las usan bien, y dos, porque aunque las usen bien, pues no tienen esa potencia recaudatoria que tienen otros impuestos como pueden ser el IVA o la renta. Y luego la federación limita y limita cada vez más, ¿no? Y esto es en promedio el 90%. En el caso de Tabasco, la dependencia de los recursos federales, de las transferencias federales, por participaciones, por aportaciones, por algunos convenios, llega hasta el 95%. Es decir, 95 de cada 100 pesos que gasta el Estado vienen de la Federación. Y de allí la importancia y la relevancia del pacto fiscal y la vigencia y la pertinencia de que subsista a como está en este momento o que se transforme, ¿sí? Hay ahorita una ventana de oportunidad de encontrar nuevos mecanismos de distribución de recursos a través de transferencias en el caso de que se modifique la coordinación fiscal.
Pero ¿de qué va a depender esto? Yo aquí les pongo ya como perspectivas, que es parte de la charla también, un par de escenarios, trabajemos con escenarios. El año 2021 es un año electoral, ¿sí? Hay elecciones en 15 o 16 entidades federativas y hay elecciones de Congreso Federal, además de las elecciones locales, de congresos locales. Pero lo relevante aquí, por el tema de la legislación federal que se maneja, es la elección del Congreso Federal, de la Cámara de Diputados Federal, y el peso específico que puedan tener las gubernaturas, ¿sí? La presión de los gobernadores ahorita son 10, 12, 15 gobernadores del norte del país particularmente, ya está empezando a rendir frutos. Hace un mes, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se reunió con los gobernadores, ahí refrendó ya el compromiso de que se va a fortalecer el federalismo fiscal, de que se va a trabajar en una mesa para ver el esquema de transferencias federales, y hay un compromiso del gobierno federal de fortalecer las haciendas públicas estatales, ¿sí? Las haciendas públicas están sufriendo mucho. Yo estoy ahorita en una experiencia de trabajo en el ámbito de la salud, pero veo la parte financiera, ¿sí? En la institución en la que trabajo hacemos transferencias financieras a los sectores salud de los estados, pero también revisamos cuál es la situación financiera de dichos sectores. Lo que encontramos es que al menos 20 de las 32 entidades federativas tienen pasivos significativos solo en el sector salud. Le deben al SAT, le deben al ISSSTE, le deben al FOBISSSTE, le deben a proveedores, deben capítulo 1000, nómina, etcétera. Tienen una serie de pasivos y lo que está sucediendo es que por muchos motivos, particularmente desórdenes administrativos, no les está alcanzando el recurso que se les transfiere, sea por ramo 33 o sea de manera directa del ramo 12, que es salud. El ramo 33 es aportaciones. Y hay que revisar esto, hay que replantearlo. Entonces, con la crisis sanitaria, como les comenté al principio, por el COVID, pues los estados están en busca de más recursos y particularmente estos estados que son de un partido político diferente a la federación, pues traen un reclamo pues, que se escucha mucho más fuerte, ¿sí? Entonces, ¿qué esperamos? Si en 2021 se ve un triunfo amplio del partido político que gobierna a nivel federal actualmente, pues seguramente la petición, la queja va a atenuar. Si ganan el Congreso, pues probablemente para calmar al resto de los gobiernos locales puedan hacer algunos cambios, pero van a ser cambios que no afecten tanto a la federación. Les comento, hace un rato les decía yo que la federación reparte el 20% de la recaudación federal participable. Bueno, estos gobernadores vienen pidiendo que se duplique, que suba al 30% este porcentaje de transferencias. Es decir, que crezca en 50% más el monto que se reparte a los estados. Es decir, pasar de 850,000 millones de pesos a 1,650,670,000 millones de pesos estas transferencias. De ese tamaño es la petición. Sí, y esto, ¿qué va a pasar? Si viene una victoria política en las elecciones de la oposición, si el gobierno, si el Congreso queda dividido, pues va a ser otro escenario y los actores van a estar en posibilidades de negociar otro tipo de coordinación fiscal, ¿sí? Entonces, esos son los dos escenarios que se ven. Seguramente, si ganan muchas gobernaturas, estados que sean oposición al gobierno federal, pues se van a unir a esta alianza federalista y la van a potenciar, ¿sí? Pero cualquiera que sea el resultado electoral, vayámonos a la parte técnica, cualquiera que sea el resultado electoral del próximo año, sí es bien importante tener en consideración que el modelo de coordinación fiscal, para que sea exitoso
hacia futuro cumpla con ciertas premisas, ¿sí? La primera premisa que les quiero dejar aquí es que hay incentivos correctos para que cada nivel de gobierno aproveche bien al máximo sus potestades tributarias. Es increíble que ahorita, por ejemplo, los municipios, por poner un ejemplo, tienen una potestad tributaria en la recaudación del impuesto predial. Bueno, México es uno de los países del mundo que menos recauda de predial. En América Latina es el que menos recauda el predial. Ya ni se diga comparado con los países europeos. Bueno, estamos en un nivel, prácticamente el predial no existe. Cuando se ve en estadísticas nacionales, el predial no existe. Fuera de 10, 15 ciudades a nivel nacional que recaudan bien el predial, el resto verdaderamente es una tristeza. Ahí hay que poner incentivos correctos en un esquema de coordinación fiscal que le mantenga esas potestades tributarias a los municipios, por ejemplo, pero que los incentive a recaudar bien, ¿sí? Otra premisa que también debe tener un nuevo modelo de coordinación fiscal es que cuando se dé la negociación busque que no se genere efectos de suma cero. Es decir, que lo que gane uno no lo pierda otro, ¿sí? La teoría de la cobija, ¿no? Que si jalo la cobija, pues me cobijo yo, pero descobijo al de enfrente. ¿Por qué? Porque si pasa eso, no va a prosperar el modelo, ¿sí? En todo caso, se debe buscar un esquema gana-gana, y ahí lo que hay que hacer es acompañar una reforma a la coordinación fiscal con una reforma hacendaria que genere ingresos suficientes para que las necesidades de gasto que tienen los estados y que ahorita están desequilibradas se compensen a través de mayores ingresos en los niveles de gobierno, en los 3 niveles de gobierno. Aquí mucho ha sucedido porque a nivel nacional las finanzas públicas pues se han visto presionadas particularmente por 2 temas. El primero es el crecimiento del gasto en pensiones, y el segundo es porque tenemos también un monto considerable en el pago de los intereses financieros de la deuda y las amortizaciones de la misma. Entonces tenemos por ahí esos 2 grandes problemas encima, que todavía se van a ir agravando, particularmente el de pensiones, con el transcurso de los años. Le resta capacidad fiscal a los estados, ¿sí? Y por último, la última premisa es que en la negociación de un nuevo modelo de coordinación fiscal, pues deben participar las partes involucradas, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Pues deben estar las 32 entidades federativas presentes, ¿sí? Cuando se hizo la reforma a la coordinación fiscal de 2007, verdaderamente se hizo en una oficina con 4 gentes y participaron 2, 3 gentes y se presentó junto, y como había mayoría en la Cámara y se negoció entre partidos para que beneficiara a unos, pues se aprobó, pero no participaron todos. Hay en el seno de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, que es el organismo que agrupa a todos los responsables de finanzas de las entidades federativas en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, hay un grupo de ingresos, hay un grupo de participaciones. La reforma se debe hacer allí, y luego ese grupo trabajarla a su vez con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, al menos para sacar conjuntamente con Hacienda pues un modelo de coordinación fiscal que deje de alguna manera pues más o menos a gusto a todas las partes involucradas. Si no, no vemos que un esquema de coordinación fiscal pueda en todo caso resolver y atender la problemática que tienen muchas de las entidades federativas que en este momento están pugnando por esos cambios. Yo dejaría aquí como un anticipo esta charla, esta plática. Ya tenemos 1 hora platicando, y abrir en todo caso a dudas, preguntas, puntualizaciones sobre uno u otro tema, pues de acuerdo a lo que los participantes de esta charla tengan. Entonces dejo adelante. Maestro, buenos días, buenas noches. La palabra, sí, adelante. Entonces, ¿quién va a moderar? Maestro Flota, ¿usted modera? Ok.
lo dejamos abierto, ¿no? Para que pregunten. Elías Espinosa, buenas noches. Sí. Se las voy a hacer al mismo tiempo todas, para no estar perdiendo el tiempo. Son preguntas y comentarios, y agradecería pues lo que usted más pueda iluminarnos. Como usted bien decía al principio, usted es también funcionario federal, y le agradecemos también que haya tenido opiniones, como bien nos dijo, como maestro, como catedrático. Tabasco, ¿cuánto y qué aporta a la federación? ¿Y cómo se le retribuye? El estimado son varias, lo que usted considere y pueda hacerlo. Yo sé que lo puede hacer. El estimado de recursos de energía, como electricidad, gas, petróleo, que Tabasco, Campeche, Chiapas aportan a la federación, porque lo que usted bien decía de los estados del norte, que ellos quizás ellos aporten más en el sistema de impuestos, pero ¿cuánto aporta Tabasco para que ellos puedan desarrollarse y que no sea retribuido al sureste del país? Estamos en los últimos lugares en muchos indicadores, y estamos en los últimos lugares de desempleo desde hace más de 10 años. ¿A dónde vamos? Aquí vale la pena recordar lo que usted decía. Bueno, si en el 2007, o cuando usted comenta que fue un saloncito, ahorita no pretendemos que sea así, sino que los diputados federales, los senadores, el propio gobernador digan, bueno, presidente, yo sé que no se trata de que nuestro gobernador sea el primero en meter el desorden. Son del mismo partido, son amigos, son paisanos. No se trata de que él sea el primero en reclamarle o en ser impertinente. Sabemos que tiene que haber una relación de respeto y aprovechar esa amistad, porque no se trata de que, bueno, si es que tú eres de Tabasco, no me des molestia. Oye, no es el caso. Tenemos que aprovechar, y que, como yo decía, todos los indicadores nos muestran a la baja. El día de mañana que Tabasco no aporte petróleo, que no aporte gas, que no aporte electricidad, y que no tenemos empleos, y no vamos a poder ser como esos estados del occidente y del norte, ¿cómo nos vamos a mantener nosotros? Ese es mi comentario, maestro. Gracias, Espinosa. Fíjate que esto que comentas es muy interesante y relevante en el marco de esta charla que estamos dando. Déjame empezar poniendo en contexto los ingresos petroleros. ¿Sí? En algún momento, y te voy a poner el año, en 2012, los ingresos petroleros representaban el 40% del gasto público. ¿Sí? En la actualidad, los ingresos petroleros solo representan el 15-14% del gasto público. Tiene aquí mucho que ver, porque se cayó la plataforma de producción y también se cayeron los precios. Sí, entonces pasamos de aportar, de que el gasto petrolero, que el ingreso petrolero representara el 40% al 14%, ¿sí? Pero Tabasco, cuando el Estado aportaba mucho petróleo que se producía en la entidad, un porcentaje significativo, pues bueno, contribuía con al menos una tercera parte de eso. El grueso venía de Cantarell. En esta época, Campeche era el estado más beneficiado en materia de transferencias por esa aportación. Pero sin embargo, si tú revisas las estadísticas de la aportación del gobierno del estado en el PIB estatal, con respecto al PIB nacional, hemos estado en un rango de entre el 3,5% al 4,4%. Sí, a veces baja un poquito ese rango, pero en ese rango han dado. Sí, y más o menos en ese rango debería estar nuestra retribución. Sin embargo, ahorita estamos muy por debajo de eso. Sí es necesario encontrar cambios en el modelo para que lo que aporta Tabasco le sea retribuido, le sea resarcido. ¿Sí? No estamos pidiendo, o Tabasco no ha pedido más allá de un trato justo. En 2014
se abrió una ventana de oportunidad. Se negoció la vertiente fiscal de la reforma energética, hubo una reforma energética a nivel nacional y luego bajó a leyes secundarias y se reformó la parte legal de lo que tiene que ver con los impuestos recaudados a través del petróleo, y ahí Tabasco intervino para tratar de recuperar una parte, ¿sí? Gracias a esa intervención se lograron recuperar al menos como 2,000 millones, 2,500 millones de pesos anuales, de los 5, 7 mil millones anuales que se han perdido por el cambio en fórmula, básicamente por el cambio de coeficiente, ¿sí? Y bueno, en el netos todavía seguimos perdiendo, pero obviamente lo que se busca, y repito, hay una ventana de oportunidad en caso de que se abra la discusión de reformar el modelo de coordinación fiscal. Hay una ventana de oportunidad pues para volver a recuperar parte de lo perdido. No creo que a esas alturas Tabasco pueda volver a aquellos coeficientes de los años 80 de recibir 7 de cada 100 pesos de la bolsa. Sí, esa etapa ya pasó, ya es imposible, ¿sí? Pero sí estamos pensando que 2 pesos tampoco es justo, al menos debería estar recibiendo 4 pesos por cada 100 pesos de la bolsa, ¿no? De ese tamaño es el tema, que desde los números y desde las estimaciones técnicas, las proyecciones econométricas nos señalan, ¿sí? No sé si esto da completamente respuesta, Elías, a tu tema. Más allá de la parte política de cómo se debe negociar, claro, el tema es que sí hay allí una ganancia esperada para Tabasco en una negociación de este tipo, porque de acuerdo a un modelo resarcitorio nos toca más, básicamente, y en resumen, es lo que diría. Sí, claro, sobre todo, o sea, porque a lo que voy es que los recursos naturales se van a agotar, y no se hizo, como dice usted, ya el pasado, ya no vamos a volver a esos niveles, pero lo que se puede hacer en estos años, y aprovechando la cercanía que hay, la confianza, de, bueno, retribuirle a Tabasco, ¿para qué? Para que se termine de reconstruir un andamiaje que pueda darle empleo a la gente para poder aportar en impuestos, porque no va a llegar un momento en que ya no vamos a aportar energía al país y nos vamos a quedar rezagados. Es simplemente eso. Pues ojalá que nuestras autoridades logren hacer algo por el Estado. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias. ¿Alguien más? Sí, una pregunta, si me la permite, maestro. Adelante, don Miguel. Mira, una es la siguiente. Su conferencia es muy interesante, pero usted habla de lo financiero desvinculado de lo económico. Y mi planteamiento es el siguiente. Las dos fórmulas que usted manejó, la vertical y la horizontal, es numérica. La pregunta es, si económicamente yo quiero buscar variable que desarrolle el país y no solamente un estado, de todos modos los estados quieren que haya equilibrio. Ejemplo, voy a poner un ejemplo, la ciencia, que es general para todo el país. Entonces, ¿cómo se entendería que cada estado llevaría su política científica? A ver, contextualizo. Aquí estamos hablando desde la teoría del federalismo fiscal. La charla habla sobre el pacto fiscal y hay todo un marco teórico desarrollado en materia de la relación entre financiera y fiscal entre diferentes niveles de gobierno. Ciertamente hay otros mecanismos para lograr, en todo caso, la convergencia regional. Hace un rato hablamos de que hay estados más rezagados que otros. El norte del país, por diferentes motivos, está más adelantado, y hay sectores, como pueden ser la ciencia, la cultura, que reciben menos recursos que otros sectores, como pueden ser las pensiones o el pago de los intereses financieros de la deuda. Sí, ¿cómo conciliar todo esto en un esquema de federalismo fiscal? Lo que nos dice la fórmula es que cada nivel de gobierno
debe tener los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades de gasto, ¿sí? Estamos con el supuesto de varias premisas detrás. En primera, que el nivel de gasto que tiene es eficiente, es decir, que no hay dispendio, porque si no, no va a haber ningún nivel de ingresos que sirva para satisfacer ninguna necesidad de gasto, pues. Sí, estamos bajo esa premisa. Y que, por supuesto, que todos los estados pues están en esa misma dinámica, todos los de un mismo nivel, y lo mismo entre niveles de gobierno, federación, estados y municipios. Pero ciertamente desde lo económico, pues es buscar la eficiencia en el gasto, por un lado, para que alcance el aprovechamiento de las potestades tributarias, por otro, para que haya más ingresos, y un buen diseño de política pública para dirigirla a estos sectores donde hace falta. Justo lo que están estudiando ustedes es política pública, es la maestría en políticas públicas, ¿no? Bueno, pues la política pública se puede diseñar muy bien, pero no se puede realizar si no hay recursos presupuestarios para hacerlo, ¿sí? Y ese es un tema de todos los días acá a nivel federal. Vemos propuestas, tareas, diseño, ideas, pero como estamos con un espacio fiscal muy reducido, pues no todo se puede llevar a la práctica, ¿no? Sí. Entonces, ahí está, un buen diseño de política pública, acompañada, por supuesto, de un buen diseño de política tributaria en la parte de potestades recaudatorias que deba tener cada nivel de gobierno, y por otro lado, pues un gasto eficiente, ¿sí? Ok, gracias. ¿Alguien más? Pregunta el amigo Carlos Augusto. ¿Cómo sería un pacto fiscal que combata la brecha de desigualdad entre el norte y el sur del país? Bueno, esa es, de entrada, esa es la gran pregunta, porque tenemos que encontrar los mecanismos en los diferentes esquemas de transferencias. Durante la charla comenté que tenemos un paquete de transferencias llamados en nuestra ley participaciones, pero que son la parte de los recursos que se resarcen por ceder potestades tributarias. Sin embargo, la política pública también del gobierno o de los gobiernos debe buscar esta convergencia regional en materia económica, en materia de desarrollo, en materia de indicadores sociales. ¿Cómo hacerle? Sí, pues mantener por un lado, lo que vemos es en la parte de participaciones, mantener este espíritu resarcitorio, y ahí sí, por la parte de las aportaciones, buscar los mejores esquemas, no solo para atender los servicios transferidos como fueron la educación o la salud, sino también en fondos de pobreza, en fondos para combatir el desarrollo. Por ejemplo, tenemos en el fondo de aportaciones, el fondo 8, que es el fondo de aportaciones para la infraestructura de las entidades federativas, el FAFET. Bueno, por allí, con un buen diseño, podemos transferir mayores recursos para el desarrollo de infraestructura productiva a entidades federativas más rezagadas, ¿sí? Porque allí no se reparte por fórmula, ahí se reparte por otro tipo de indicadores. O quiero decir, se reparte por otros indicadores, pero se puede diseñar para que se reparta en función inversa a los indicadores económicos. Es decir, que llegue más recurso a los estados más atrasados y menos por esta parte a los estados más adelantados, que a su vez se verán compensados por la parte resarcitoria, ¿sí? Que tienen una muy buena dinámica económica, mucha actividad productiva, pues recibirán mayores recursos porque son estados que generan mucha recaudación. Sí, estos trabajos de convergencia regional desde la academia se han hecho ya en muchos estudios, hay varias propuestas, no hay una sola, dependiendo qué se quiera resolver. Sí, las transferencias de los recursos de Sedesol, por ejemplo, están diseñadas para, bueno, de lo que era Sedesol, ahora es Bienestar, estaban diseñadas para llevar mayores recursos
a los estados con mayores rezagos, ¿sí? En indicadores sociales que generaba el Coneval. Y así, entonces sí se puede, pero desde el punto de vista de las transferencias, buscar que Pareciera que hay un problema ahí de internet. A ver, esperemos un ratito. No sé si es del expositor o es de nosotros. No, es del expositor. Es del expositor. Bueno, esperemos a ver que se restablezca el maestro Víctor. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Okay. Otra vez, bienvenido. Sí. Perdón, se fue un momento la señal. Lo que sí no hay que pedirle, repito, es a un esquema de participaciones resarcitorio que trate de cumplir con todos los objetivos. Hay muchas herramientas dentro de finanzas públicas para hacerlo. ¿Alguien más? La doctora Domínguez, Claudia, ¿alguna pregunta? No, todo Ingeniero bien. Peralta, creo que... Andrés, qué gusto saludarte. ¿Alguna pregunta? Si no hay más preguntas, pues este es el tema fundamental para Tabasco. Ingeniero, ¿sí? no tienes activado tu micrófono, ingeniero. El ingeniero Peralta no tiene activado su micrófono. Creo que quiere participar. A ver, voy ahorita le aviso. A ver. Yo creo que, pero sí nos escucha, ¿no? Sí, creo que sí. Perfectamente, sí. No, pero Andrés, creo que no sé si quería participar. Tienes apagado tu micrófono. Oh, estoy escuchando. Muy buenas tardes. Llegué tarde por falla de internet, pero aquí estoy. Un saludo a don Víctor Lamoy. Muchos saludos, Andrés. Gusto verte. Realmente, gracias. Adelante, Víctor. Sí. Pues repito, ese es el tema. Y como tabasqueños debemos estar pendientes. Y como funcionarios que, pues todos los que están, o la gran mayoría de los que están estudiando este curso, esta maestría, pues o son funcionarios o pretenden serlo, porque son diseñadores de política pública. Pues bueno, parte de la solución a muchos de los problemas que tiene el Estado, pues parten por encontrar un esquema fiscal que sea justo. No estamos pidiendo como entidad federativa un monto más allá. Va a ser bien importante que en la legislatura que viene, sí, haya allí voces técnicas que puedan intervenir en favor del Estado. Lo que pasó en 2007 fue eso. No hubo un equipo técnico detrás que pudiera ver el impacto que iba a tener esto para la entidad federativa, ¿sí? Y ahí están las consecuencias, ¿sí? Se perdió, se dejó de recibir muchos recursos que le correspondían por justicia al Estado, ¿no? Entonces, prepárense, el Instituto de Administración Pública tiene esa responsabilidad, Carlos, esa tarea de preparar no solo a los funcionarios, también a los legisladores, a todos los que van a estar en ese frente de batalla para dar la pelea, en este caso representando los intereses de una entidad federativa, ¿sí? Que es el caso Tabasco, porque los demás estados lo hacen. En mi experiencia sendaria, he visto cómo los estados del centro, del Bajío y del norte, cuando se trata de discusiones técnicas, pues mandan lo mejor que tienen para apoyar estas discusiones técnicas y sacar en su provecho pues, lo que por justicia le corresponde, o al menos no perder, ¿no? Y eso no necesariamente sucede con entidades federativas de otras latitudes. No me refiero solo a Tabasco, sino en general, sur-sureste tiene pues tiene menos intervención a la hora de negociar, ya sea en Hacienda, ya sea en el Congreso Federal. Bueno, Víctor, antes de agradecerte, bueno, sin duda
sin duda un gran tema, ¿no? Desde que yo tengo uso de razón, es un tema inacabado, es un tema que se discute como la famosa reforma hacendaria final que nunca ha llegado, ¿no? Es un tema recurrente y eso creo que tiene que ver con el dinamismo de un país, es decir, nunca es acabada porque siempre la coyuntura que da origen a una reforma, ¿no? En este caso en los 80s al sistema de coordinación fiscal, bueno, es un momento muy distinto al que hoy vivimos. Por eso, ¿no? Hay que tener una revisión constante, sin duda, ¿no? Es decir, no se puede dejar, ¿no? Para siempre un sistema de coordinación fiscal, porque, insisto, ¿no? Ya en sí, por ejemplo, la apertura comercial generó un nuevo dinamismo, nuevas relaciones comerciales que dio origen a otro país. Pero bueno, sin duda, bueno, un tema inacabado. Sin duda, Tabasco ha sido siempre de los perdedores en las reformas subsecuentes después de la creación del convenio o de la gran coordinación fiscal. Y bueno, siempre hemos tenido ese resabio, ¿no? De ser grandes perdedores en estas reformas. Sin duda, bueno, me parece que después de la elección de 2021 habrá un gran debate fuerte sobre una posible reforma a la coordinación fiscal. Sin duda tenemos que estar presentes, ¿no? No solo en la parte política, sino en la parte técnica, que es esencialmente, me parece a mí, un debate técnico, independientemente que al final ya caiga en un escenario político. No sabría qué decir exactamente, pero bueno, sin duda también yo creo que nuestro presidente, sabedor de este rezago histórico en el sur-sureste en el país, por eso, ¿no? Lanza su gran proyecto de infraestructura, ¿no? A nivel nacional, esencialmente en el sur-sureste, ¿no? El Tren Maya, el Transísmico, ¿no? Ubicados esencialmente en el sur-sureste como parte de resarcir, me parece a mí, ese déficit histórico ¿no? En cuanto al gasto, ¿no? Porque ahorita hemos discutido la parte de ingreso, el lado de ingreso, ¿no? De las transferencias federales, pero bueno, no hemos discutido nada sobre la parte del gasto, que me parece que es esencial. Yo diría que un convenio o un pacto federal se discute, ¿no? O se examina en base a criterios como crecimiento económico y desigualdad y desarrollo económico. Me parece que a la luz de esas variables fundamentales de la economía, pues yo creo que el pacto no ha sido el más adecuado, ¿no? En los últimos 40 años hemos crecido a tasas pues, relativamente mediocres, a tasas del 2%. Desde esa lógica pudiéramos decir que el pacto fiscal no ha funcionado. También durante los últimos 40 años hay muchos estudios que dicen que ha habido una gran concentración de riqueza y del ingreso. Entonces, desde esa lógica también yo diría que nuestro pacto fiscal está reprobado. Entonces, yo creo que sí urge, me parece a mí, ¿no? Sobre todo, no desde la lógica de Tabasco, sino desde la lógica del sur-sureste, un replanteamiento, un repensar, ¿no? La forma en que los distintos niveles de gobierno se relacionan entre sí. También es cierto que habría que revisar, y tú conoces muy bien el caso de Tabasco, habría que repensar, ¿no? La forma en que el Estado, ¿no? Se relaciona con las 17 entidades federativas. Nosotros tenemos una coordinación fiscal estatal que básicamente no ha sufrido ningún cambio desde que fue diseñada. Yo creo que ahí también hay una tarea pendiente por resolver. Yo creo que básicamente la producción estatal está en 7 de los 17 municipios, donde está básicamente la producción estatal. Yo creo que hay que repensarlo. Yo creo que hay municipios, sobre todo la parte de los ríos, muy rezagados. Yo creo que han sido perdedores, ¿no? Dentro de la coordinación fiscal estatal, pero bueno, pareciera que no hay un debate local en términos de nuestra coordinación local. Yo creo que eso es importante, ¿no? Para empezar a dinamizar, ¿no? Las regiones o las distintas regiones de nuestro país. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, qué dicen nuestras autoridades fiscales o hacendarias, ¿no? Después de las elecciones. Yo creo que va a haber una gran presión, porque no solo Tabasco, hay muchos estados que se sienten perdedores, ¿no? En tanto a lo que participan y lo que reciben a cambio, ¿no? De participaciones o de ingresos, pero insisto, habrá que discutir también por el lado del gasto. Yo creo que el gasto público, ¿no? Es un mecanismo compensatorio también. Habrá que ver cómo la federación gasta en salud, en educación, en transporte, etcétera, al interior de cada una de las entidades federativas. Lo que sí se sabe, bueno, es que tal vez hasta por incentivos, ¿no? Tener
a la mayor economía del mundo en el norte del país, bueno, pues genera incentivos a invertir en ese lado. Pero sin embargo, bueno, el Estado o el sur-sureste, pues ha sido de los grandes perdedores, también está probado. Entonces yo creo que es tiempo de aprovechar pues a un presidente, ¿no?, del sur-sureste en estos momentos para tratar de, bueno, de salir beneficiario, por decirlo de alguna forma, que no es de todo cierto, yo creo que es algo que nos corresponde. Entonces, bueno, de todas maneras, tener ese apoyo, ¿no?, del Ejecutivo Federal a la hora de rediseñar, ¿no?, el nuevo pacto fiscal, que sin duda yo creo que va a dar para mucho después de las próximas elecciones. Víctor, yo quiero agradecerte tu tiempo, agradecerte tu conocimiento, ¿no?, y tu aportación sobre estos temas, sobre todo pues los que estamos aquí metidos en el Instituto de Administración Pública, que tratamos de tratar de incentivar el debate, ¿no?, sobre un nuevo marco que norme la actividad económica, que genere crecimiento, que genere desarrollos económicos. Y termino diciendo un ejemplo que yo entiendo por política pública, para medirle lo importante que es diseñar política pública eficiente, ¿no? Para los que saben de fútbol, ¿no?, yo el ejemplo que siempre pongo, ¿qué pasaría? Y pregunto, si quitáramos el fuera de lugar, ¿no?, dentro de las reglas de juego del fútbol, pues muy probablemente tendríamos un juego totalmente distinto al que hoy conocemos. Así es una política pública, puede cambiar radicalmente el juego, ¿no?, de alguna área, algún sector de la economía. Entonces, por eso es muy importante capacitarnos, ¿no?, profesionalizarnos en el diseño, en el análisis, en la evaluación de las políticas públicas. Y bueno, el instituto, por mandato de nuestro gobernador, ya no solo tiene que capacitar o profesionalizar al servidor público, sino tenemos que ser partícipes o protagonistas ya en el diseño de políticas públicas. Entonces yo creo que el instituto, bueno, si el gobernador nos sigue apoyando, vamos a tratar de intervenir a través de los amigos que están estudiando la maestría y el doctorado, de diseñar política pública en los distintos ámbitos de nuestra actividad: educación, salud, insisto, transporte. Entonces, termino, Víctor, otra vez agradeciéndote tu tiempo y tus conocimientos. Esperemos que te tengamos otra vez aquí como participante en algunos otros temas, o ya en el diseño específico de política pública o de reformas legislativas que nos pudieran ayudar, ¿no?, a retomar esa senda del crecimiento económico. Y bueno, el petróleo, hay que decirlo, ya no participa tanto como participaba en décadas anteriores, ¿no?, como un gran ingreso, tanto de la Federación como del Estado. Eso pues yo no sé si es bueno o es malo, pero bueno, yo creo que Tabasco aún así, a pesar de que, digamos, está participando menos en términos de ingresos, dado el precio, dado la reducción de la producción, pero bueno, Tabasco tiene áreas muy importantes como el sector agrícola, que probablemente se dinamizará hacia adelante y va a generar grandes ingresos para el Estado. Pero bueno, Víctor, gracias, y dejo abierto otra vez el micrófono por si alguien quiere seguir participando con algunas preguntas. Vamos a exprimir al maestro Lamoyi para que nos dé parte de su conocimiento. Buenas noches, y dejo abierto todavía el micrófono. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por tus palabras. Y pues yo siempre aquí, cuando me inviten, con gusto participaré. Y ciertamente tus reflexiones son muy oportunas, Carlos, porque vienen años de muchos cambios, de una gran transformación. Hace un rato comentabas el tema del gasto que está ligado a esto, que es la coordinación fiscal con los ingresos. Pero en general, tú decías, Carlos, que atrás de esto hay también una esperada reforma hacendaria definitiva, ¿no? Todos sabemos aquí en México, como porcentaje del PIB, recauda muy poco, o está muy por debajo de la recaudación por impuestos al consumo y por impuestos al ingreso, con respecto a sus pares latinoamericanos o con respecto a sus pares europeos. Sí, estamos muy por debajo, con niveles de recaudación del 13% del PIB, no vamos a llegar a ninguna parte. Sí, países europeos están recaudando el 40% de su PIB por esos impuestos. En Latinoamérica, no nos vayamos tan lejos, Chile, Argentina, pues tienen tasas de recaudación del 20-22% del PIB. Nosotros estamos a la mitad de eso. Por lo tanto, mientras no haya una recaudación eficiente, no va a haber un gasto público suficiente. Y esto solo lo vamos a lograr
en esto que tú comentabas, Carlos, en esta gran reforma hacendaria definitiva, ¿sí? Eso por un lado. Y bueno, esto es lo que nos da pie, la reforma a la coordinación fiscal necesariamente tendrá que venir acompañada de algún tipo de reforma hacendaria. Esperemos ver qué nos depara el próximo año y qué planes tienen la Secretaría de Hacienda por un lado, el Congreso Federal por otro, y los demás participantes del pacto fiscal, los estados y los municipios también. ¿Sí? Yo nunca he visto participar los municipios en ninguna de estas discusiones, ¿no? Y son pues, la parte más numerosa de la federación, por ejemplo, ¿sí? Y son estas inequidades o este tipo de situaciones pues, que también tenemos que, o deberemos tener en consideración hacia el próximo año, ¿sí? No sé si alguien más quiera participar. Andrés, adelante. Ahora sí, yéndonos por un poquito por lo que decía Flota en cuanto al gasto. Digo, evidentemente vamos a tener una reducción en el ingreso y tenemos que ser más eficientes en el gasto. Pero fíjate que particularizando un poco, sobre todo en educación, que es donde estoy más metido ahorita, el 94% del gasto es nómina. Y tenemos, te puedo decir que por mandato constitucional, la educación media superior ahorita ya es obligatoria. Pero tenemos desde el año 2015, si mal no recuerdo, si no es que antes, 0 pesos de presupuesto para la ampliación a la cobertura. Entonces, ¿cómo podemos cumplir la ley? En el caso de ofrecer de cumplir con la obligatoriedad, si no tenemos maneras de crecer. Entonces, evidentemente todo se va a nómina. Entonces, ¿cuáles serían nuestras alternativas para poder tener facilidades, para poder ir creciendo, para ir cumpliendo también con esta necesidad que hay de atender al 100% de la población? Porque aunado a esto, en algún momento alguien decidió, digo, el Estado mexicano seguramente es el responsable, pero ya no se cobran cuotas en las escuelas. Y la pérdida de recursos en cuotas, te puedo decir que fue alrededor de un 80% del ingreso de los subsistemas educativos, sobre todo en media superior, porque cuando menos de ahí agarrabas para crecer algo, para equipar talleres, para pues darle mantenimiento a la infraestructura. Pero bueno, ante una situación en la que el 93%, 94% de tu gasto es nómina, ¿qué hacer? ¿Qué alternativas tenemos para eficientar la baja de recursos que se viene? Pues, digo, para atender esta baja de recursos que se viene. Es algo muy complicado, muy difícil, pero yo supongo que debemos de pensar o empezar a trabajar en alguna alternativa ya más real, porque finalmente los sindicatos más combativos son los de educación, los que mejores prestaciones tienen son los de educación, los que más pelean y nos atoran como gobierno son los de educación, porque si no te paro la escuela, si no te cierro la calle. Entonces siempre hay una presión fuerte al gasto en capítulo 1000, para hacerlo más técnico. ¿Qué hacer, Víctor? ¿Cómo le entramos a ese toro? Porque, y para finalizar mi comentario, en educación media superior, el doctor Arroyo, que es el subsecretario de media superior, nos dice, traigo un déficit de 2.700 millones de pesos para atender bachilleres, telebachilleratos, CECITES, CEBETI, CETAS, todo lo que es media superior. 2.700 millones de pesos que tiene de déficit. Si la federación ya está con déficit, ¿cómo le vamos a hacer los que tenemos que operar ya directamente con los estudiantes? Sí. Fíjate que me das pie tu pregunta a platicarles algo que es muy similar a lo que tú comentas, Andrés. Tú lo ves en el ámbito de la educación. Exactamente lo mismo nos está pasando a nosotros, a mí en lo personal, que veo la parte de presupuesto aquí en el tema de salud. Es decir,
tú por mandato constitucional, pues tienes que ampliar tu cobertura, ¿sí? Pero no te amplían los recursos. Yo por mandato constitucional acabo de pasar a un esquema de atención universal a toda la población sin seguridad social. Es decir, de un día a otro tengo que atender a 20 millones de mexicanos más con el mismo recurso. ¿Qué tenemos que hacer? Y esto aplica para educación, para salud, y también tengo el mismo problema de que la mayor parte de mi gasto se va en capítulo 1000, en servicios personales, en la nómina, porque también al igual que pasa en educación con su sindicato, en salud no cantamos mal las rancheras y nuestro sindicato también tiene, pues tiene mucho empuje y ha logrado a lo largo de las décadas pues hacerse de una serie de prestaciones adicionales a las que marca la ley, que me presionan mucho el gasto, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que nosotros hicimos cuando viene la reforma constitucional que nos da origen como Instituto de Salud para el Bienestar y nos mandata atender a toda la población sin seguridad social? Pues lo primero es buscar el espacio fiscal necesario en el presupuesto, adicional a lo que ya traíamos. Con Hacienda hemos venido viendo diferentes alternativas para encontrar mayores recursos dentro del mismo techo. Cada vez es más difícil, ¿sí? Dentro del mismo techo global del gasto neto total, pues Hacienda ha encontrado un pequeño espacio para salud, pero a costa de otros, ¿no? A costa de otros sectores. Sí, lo que hay que hacer es lo que platicamos hace un rato, pues encontrar fuente de recursos fresca, ¿sí? La verdad es que la presión tributaria nacional a los contribuyentes es muy baja, 13% del PIB de recaudación es muy bajo, ¿sí? Tenemos que aumentar al menos en 4 o 6 puntos la recaudación nacional. Un punto del PIB son 250,000 millones de pesos. Tengo la seguridad, 4 puntos sería 1 billón adicional. Eso ya nos empezaría al menos a dar un margen. Por allí pasa la gran reforma hacendaria, ¿sí? De la que hablaba Carlos Flota hace un momento. Y es la reforma hacendaria que se viene buscando, al menos desde que tengo uso de razón. La del 94, que ya la viví en Hacienda, la de 2002, 2003, que no se llevó a cabo, la de 2007, la de 2013, y bueno, pues esperemos que ahora en 2021 podamos encontrar pues todas las partes integrantes de la federación, porque a todos nos beneficia ese acuerdo nacional que nos permita encontrar verdaderamente el espacio fiscal que nos hace falta como país, ¿sí? No solo a la federación, no solo a los estados, sino también a los municipios, y de manera sectorial, pues lo que hace falta en educación, para la parte de la educación media superior, y lo que hace falta en salud también, para completar la cobertura universal a todas las personas sin seguridad social, ¿sí? Por allí pasa, sí, de veras que no estamos descubriendo el hilo negro. Esto es un tema que al menos desde los años 90 que empecé a trabajar en la Secretaría de Hacienda, venimos estudiando y trabajando al interior de la propia Secretaría, ¿sí? Pero pasan los años, pasan las décadas, y como dice Carlos, seguimos sin crecer más allá del 2%, ¿sí? Y eso pues no nos permite recaudar más, y seguimos sin encontrar pues también los mecanismos necesarios para combatir muchas malas prácticas de elusión fiscal, de evasión, que también distraen o dejan de generar los recursos, ¿sí? Por allí pasa encontrar todos estos mecanismos y pues poner como prioridades a la hora de distribuir el gasto justamente esto, y ya contener a los sindicatos, pues ya lo pasado, ¿no? Ya lo dado, decimos aquí, pero ya no podemos seguir generando pues gastos de estos que todavía nos pelean. 10 días adicionales de aguinaldo, 10 días del bono de la primavera, 10 días y este es mi día a día también, ¿sí? Y cuando digo que
tenemos que encontrar un acuerdo entre todos, pues incluye también a los sindicatos, deben contenerse, encontrar pues los mejores beneficios para la base trabajadora, sí, pero hasta donde las finanzas públicas aguanten, ¿no? No podemos desequilibrar las finanzas públicas pues por estas pretensiones pues de conquistas sindicales más allá de lo que se pueda financieramente, ¿no? Perdón, Carlos, voy a hacer un segundo comentario, pregunta, y no quiero abusar de la palabra, pero yo he estado pensando que en este acuerdo pudiéramos encontrar algún mecanismo de estímulo fiscal para que la empresa en general, o sea, como concepto, pueda deducir de impuestos lo que pueda otorgar a educación. Me refiero, si me regala Chevrolet 10 computadoras, que las deduzca de sus impuestos, pues, que sean deducibles. Entiendo que ya nosotros somos donatarios, que podemos recibir y otorgar un recibo deducible de impuestos, pero no sé por qué razón no hay un interés de la empresa. Digo, es un asunto que tiene que ver con empresas, con sindicatos y con gobierno, pues no solamente es una parte del gobierno con sus trabajadores, porque finalmente, y particularizo, en el caso de educación media superior estamos produciendo técnicos para las empresas, pues. Entonces, yo no sé si por la vía de la ley de ingresos, perdón, ay Dios mío, del código presupuestario, podamos sacar algún paquete de estímulos para que también lo que se invierta por parte de la empresa pueda ser factible de deducción de impuestos, vamos a decir, por ese lado, porque yo creo que por ahí podemos nosotros acceder pues a tornos y a laboratorios y a equipamiento y a computadoras y a pantallas, todo lo que requerimos, sobre todo en estos tiempos de educación a larga distancia, en que se requiere ya mucha tecnología para poder trabajar con los alumnos. No sé cómo pudiera hacerse esto, Víctor. Sí, ciertamente, eso implica una revisión a la ley del impuesto sobre la renta y a su reglamento. Sí, pero todo esto debe hacerse en el marco de este gran pacto fiscal federal, donde participen tanto los diferentes niveles de gobierno como los diferentes sectores, porque si abres mucho el tema de la deducibilidad, pues le estás pegando a la recaudación también, por un lado. Entonces, hay que encontrar los equilibrios, de eso se trata este pacto, ¿no? Y el título de esta conferencia, que era vigencia y pertinencia del pacto fiscal, de allí deriva, ¿sí? Tu comentario en el trasfondo, lo que nos está diciendo es que se requiere una revisión. Todo lo que abordamos a lo largo de la charla nos da indicios de que hace falta una revisión a este gran pacto fiscal federal entre federación, estado, municipios y sectores también, la educación, la salud, el sector social con los temas de pobreza, etcétera. Sí, los temas de desarrollo también tienen que entrar, como decía Carlos, ¿no? Si los temas de inversión se van a focalizar en uno o en otro lado, etcétera. Este es el gran pacto. Por eso la importancia que reviste, sobre todo para el próximo año, en el marco de una discusión de paquete económico que pudiera contener, en todo caso, pues ya medidas sustantivas de reforma, como medidas sustantivas también de revisión de la coordinación fiscal. Muchas gracias, Víctor. Gracias, pues yo creo que ahora sí la dejamos aquí, querido Carlos, y habrá oportunidad. Me parece que el tema del gasto público es importante abordarlo también en algún momento en el marco de lo que están haciendo ustedes como diseñadores de política pública, ¿no? Y encontrar allí, pues también qué es lo que tenemos y qué es lo que nos hace falta de reforma y de ganancia en eficiencia a la hora de ejercer el presupuesto del gasto público.
La ley es la ley de responsabilidad hacendaria suficiente, es la ley de disciplina financiera de los estados y municipios adecuada. Todo esto, no abordarlo en el marco de una parte de esta gran cuestión fiscal y de finanzas públicas que tenemos, ¿no? Sí, sin duda, sobre todo que la ley de disciplina financiera que acaba de recibir una reforma, ¿no? Donde permiten ya a los municipios otra vez la capacidad de endeudamiento, ¿no? Es decir, y que responde a esta falta de espacio fiscal para pagar pues, muchos temas, ¿no? Se endeudaron con cortos plazos y ahora hay que regularizar esa parte. efectivamente, efectivamente. Oye, Víctor, gracias. Y bueno, ojalá, insisto, que en otra ocasión nos vuelvas a dar otra plática. Ya sería cuestión de ponernos de acuerdo. Pero bueno, sin duda la parte del lado del gasto, ¿no? Sobre todo en la parte de calidad, a ver cómo podemos mejorar la calidad del gasto, ¿no? En un contexto de bajos ingresos, yo creo que eso va a ser importante, ¿no? Necesitamos no solo conocimiento técnico, sino también mucha imaginación, ¿no? Yo creo que la ciencia económica no es técnica, sino mucha imaginación y que a veces hace falta, ¿no? Así es. Y bueno, yo un último mensaje, ojalá ahora que tengan el módulo o la materia de finanzas públicas, pues se aborden estos temas de federalismo fiscal que tan importante van a ser próximamente, ¿no? Que ya lo son y todavía van a seguir ganando en relevancia. Buenas noches a todos. Gracias otra vez, Víctor. Y bueno, pues encantado de haber estado aquí este día aquí contigo. Muchas gracias a todos por atender la plática. Buenas noches. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, saludos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Sí.